En este episodio de Conciencia Activa conversamos con el periodista Tomás García Álvarez sobre su libro Todo lo que tenías que hacer, una investigación que rescata las historias de 7 mujeres que asumieron un rol clave y muchas veces invisibilizado en la resistencia a la dictadura en Chile. A través de sus testimonios, el autor pone en valor el coraje de quienes desde la solidaridad y la humanidad protegieron a perseguidos políticos, desafiando al régimen desde espacios cotidianos, lejos de los focos y de las estructuras partidarias. Tomás nos invita a mirar la dictadura desde otro ángulo, el de lo micro, lo doméstico y lo afectivo. Las mujeres ayudistas, como las denomina él, fueron engranajes esenciales para que la resistencia pudiera existir. En esta conversación reflexiona precisamente sobre la necesidad de ampliar las memorias del periodo y de mirar el presente con conciencia crítica, entendiendo que los silencios no cerrados siguen marcando el país en que vivimos. Todo esto, por supuesto, y como siempre, desde la librería y disquería popular de Recoletras, donde ya nos espera todo el equipo de Conciencia Activa. Vamos contigo, César Aguay. Muchas gracias, querida Catalina. Nosotros somos concienciaactiva.cl porque algunas amigas, amigos me han dicho, oye, me cuesta de repente encontrarlos. Claro, porque hay mucho Conciencia Activa. No son tantos, pero independiente a nosotros nos encuentran en concienciaactiva.cl y estamos en todas las plataformas que ustedes se puedan imaginar con este programa que semana a semana, desde Recoletras, la disquería y librería popular de Recoleta, intenta aportar al pensamiento crítico. Y del tema que vamos a hablar en el día de hoy, yo creo que es una de las oportunidades en las cuales uno puede creer en el ser humano. Cuando pasan cosas como las que describe este libro, que estamos con su autor. Aquí está el libro. Se llama Todo lo que tenías que hacer, mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet, de nuestro invitado Tomás García Álvarez. Uno dice, date, el ser humano tiene cosas buenas en medio de este mundo que estamos viviendo, sobre todo en el último tiempo donde hay tanta barbaridad. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido aquí a la librería y disquería popular de Recoletras, y gracias por este aporte que haces tú a la sociedad con tu libro Todo lo que tenías que hacer, de la editorial Alquimia. Así es. Muchas gracias, César, a ustedes por la invitación y por la oportunidad de conversar sobre el libro. Un libro que habla de mujeres que ayudaron a personas durante la dictadura civil-militar. Y paréntesis, Tomás, qué bueno que se haya instalado hace un tiempo este apellido de dictadura civil. Porque claro, si tú te fijas, hasta hace 1 o 2 años, y no creo que más, siempre hablábamos de la dictadura. Pero desde ese periodo a mí me hace sentido, ahora ya se habla de dictadura civil-militar. ¿Qué te parece eso a ti? No, o sea, me parece que es correcto y necesario porque da cuenta de que ese periodo que vivió el país no solo dependió ni fueron agentes activos los militares y sus fuerzas de seguridad e inteligencia, sino que también hubieron civiles que colaboraron y participaron y que paradójicamente fueron ayudistas del exterminio, porque como este libro rescata el ayudismo desde, digamos, sectores que estaban en resistencia, perseguidos y perseguidas, hubieron también ayudistas desde el otro lado. ¿Y qué piensas que después de 50 años desde que comenzó la dictadura civil-militar, todavía exista gente que trabajó en esa dictadura que está involucrada en la política chilena? O sea, habla, y es muy sintomático más bien del país en el que vivimos. Yo creo que al final nos dice que no ha habido reparación, que no ha habido políticas de no repetición y que agentes activos que estuvieron en ese periodo, y no solo en el Estado, por ejemplo, sino que cumpliendo funciones en el mundo privado. Ya sabemos que muchos doctores que participaron, digamos, de las políticas de exterminio tenían consulta en clínicas privadas. Entonces no habla de que efectivamente hubo muchas personas que no se les persiguió judicialmente y que por ende pueden caminar libres como si nada hubiera pasado. ¿Por qué una persona tan joven como tú se puede interesar por quienes ayudaron a salvar vidas en la dictadura civil-militar y particularmente mujeres? ¿Qué te motivó el tema? Tú tienes menos de 30 años, si no me equivoco. Sí, cercano a los 30 ya, en un mes más. Bueno. Pero claro, es una pregunta que me hacen frecuentemente, pero tiene que ver principalmente porque entiendo que mirar el proceso de la dictadura es también poder entender el país en el que vivimos, y ahí tomo también la pregunta que tú me hacías recientemente.
El hecho de que no hayamos cerrado de buena forma ese periodo llegada a la democracia, entendiendo de perseguir a quienes cometieron atrocidades en contra de sus mismos compatriotas, y que por ende todavía hayan silencios, que todavía no sepamos dónde están muchos detenidos desaparecidos, a mí me permite acercarme a ese Chile en el que vivimos. Y creo que por eso también a mí me importa mucho la historia y este tipo de historias. Y particularmente las mujeres ayudistas tiene que ver con ese rol invisibilizado que fui encontrando a lo largo de distintas investigaciones. Estas personas que están y suelen estar en los márgenes y que considero que son esenciales para que otras cosas ocurran. Pero los hombres también, hay muchos hombres que están en los márgenes por condición social, económica, incluso decir cosas atroces, pero es parte de nuestro país, color de piel, apellido, etcétera. Y ellos también ayudaron a mucha gente en la dictadura civil militar. Entonces, ¿por qué destacar solamente Sí, el sin rol duda. de las mujeres a través de este libro, querido Tomás? Porque, bueno, ahí también hay un rastreo de cómo se componían las organizaciones. Partamos de las organizaciones y partidos políticos. Había un componente muy masculino, donde generalmente habían figuras que eran hombres que llevaban a cabo, digamos, diversas acciones de gran relevancia. Los liderazgos, si uno piensa en partidos políticos como el comunista, el socialista, el movimiento de izquierda revolucionaria y otros, las figuras que conocemos generalmente son masculinas. Entonces, relevar este tipo de ayudas, sin desconocer que hubieron muchos hombres ayudistas también, relevar este tipo de ayuda es poder tomar estas figuras desde los márgenes, pero relevando ese valor que tienen las mujeres dentro de estas mismas estructuras, porque lo que yo digo y trato de explicitar en el libro es que si bien no forman parte de una estructura partidaria como la conocemos, son políticas de todas formas. Forman parte de un aparato de resistencia y sus figuras me parecían interesantes para sacarlas de ahí y ponerlas en valor. A ver, son mujeres, digamos, sin ninguna militancia política las que están en este libro, todo lo que tenías que hacer, ¿no es cierto? Algunas, ahí es interesante porque la figura del ayudismo era una categoría que establecían los partidos para poder nombrar a las personas que colaboraban con ellos. Como tú ya decías, hombres, pero en este libro particularmente mujeres. Y algunas de ellas, bueno, en la presentación del libro trato de dibujar un poco o le pido disculpas a historiadores e historiadoras porque el término estricto se va desdibujando a lo largo de los relatos. Hay mujeres que, por ejemplo, un caso que vivió la militancia, luego vivió la tortura, queda descolgada de su partido y busca a través del ayudismo, es decir, conexiones con otras personas, organizaciones de derechos humanos que se estaban formando en los 80, fines de los 70, busca colaborar, pero ya no teniendo ese mandato o esa instrucción partidaria, que era lo que a mí me interesaba, que todas las acciones que hubieran emprendido las mujeres estuvieran motivadas por la solidaridad, la humanidad, sin olvidar su componente político, pero no necesariamente con esa instrucción de por medio. Las mujeres que están en este libro de Alquimia, estamos dialogando con su autor en Conciencia Activa, desde Recoletras, la librería y disquería popular de Recoleta, todo lo que tenías que hacer, son mujeres que tú investigas que ayudaron en qué etapa de la dictadura civil militar. El periodo más particular va desde el 73 hasta el año 87. Ya. Son 7 historias a través de 5 crónicas porque 2 de ellas están cruzadas, entretejidas para que se vea la similitud de sus acciones o que hay un componente más simbólico, si se quiere, para que el lector y la lectora puedan ver que no eran acciones aisladas, sino que había un gran tejido que permitía que estas cosas se pudieran hacer. Ya, pero ayudan a qué personas que eran perseguidas por la dictadura civil militar, gente de un partido específico, cualquier persona que llegaba a alguien y decía, oye, Mira, de partidos políticos esencialmente, el Movimiento Izquierda Revolucionaria, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y hay una historia que es la historia de Soledad Carrasco, que también es interesante y a mí me interesa relevarla, que muestra el componente de persecución de la dictadura independiente de la existencia de militancia o no. Y es el caso de un estudiante uruguayo que mochileando en Chile recorre el país, llega a Arica, conoce a esta mujer, Soledad, y su pareja Peter, que viven en una población muy pobre de Arica, lo invitan a su casa, bueno, estoy spoilando toda la historia, pero lo invitan a su casa y ocurre un evento que lo lleva a él a la cárcel. Y luego una condena de 581 días,
Y ahí ellos toman una decisión y Soledad decide tomar una decisión para que Felipe no tenga que vivir eso. Entonces, él no tenía ninguna militancia política, pero ya el ser extranjero para la dictadura era obviamente un enemigo que había que alejar, que había que perseguir. Son mujeres que se cuestionaron el ayudar a perseguidas y perseguidos, porque hombres y mujeres ayudaron. Exacto, sí. A perseguidas y perseguidos por la dictadura civil militar. Es solamente un evento que ya no quieren saber más. Mira, se me dio, es como que, mira qué curioso, conocí a tal persona una vez en mi vida. No, no es así. O sea, en este caso, como ya te contaba, tiene esa característica, pero en otro tenían cercanías estas mujeres con los partidos, entonces los partidos las buscaban para que pudieran ayudar a las personas que estaban siendo perseguidas. Entonces, también en el caso, por ejemplo, de Mercedes Toledo, que se sabía que su casa era una casa de especie de seguridad, o al menos que tenía una coartada para que militantes que estaban siendo buscados pudieran quedarse en su casa. Entonces, muchas veces llegaban y tocaban la puerta y le decían, vengo dateado de tanto, tanto, pase compañero. Entonces había ese gesto, ese, digamos, como yo trato de nombrarlo un poco como una maquinaria para poder resistir a esa persecución, y no era casual, sí, había por un lado una sinergia, pero también conocimiento de que eso estaba ocurriendo. Claro, pero me imagino yo que debe haber habido contradicción, ¿o no? Cuando yo toco la puerta de la casa de una de estas mujeres muy valiosas que ayudaron en el tiempo de la dictadura civil militar. Hola, vengo de tal lado, papá, ¿qué pasa? ¿Están mis hijos durmiendo? ¿Está mi marido, mi pareja, mi hermana, mi abuela, mi madre, mi tía, la vecina que me conoce, que viene todos los días? ¿Qué pasa con esa contradicción, si es que la hubo? ¿Cómo la resolvieron, por lo menos en algunos casos? Y que tú lo cuentes a través de este libro. Sí, sin Sin duda. ser spoiler, ojo. No, claro, claro. O sea, esa contradicción existió mucho, y a mí eso es lo que también me motivó a escribir este libro. Porque pensar en mujeres que, claro, se arrojan a colaborar con personas que están siendo buscadas por los aparatos de seguridad, pero muchas de esas mujeres tenían familia, tenían hijos, tenían parejas. Y es interesante, en algunas de las crónicas se va revelando cómo el espacio familiar y la intimidad familiar también empieza a transformarse para colaborar con estas personas. No solo son las mujeres, sino también sus hijos. En el caso de Mónica Urrutia, por ejemplo, Rodrigo Bastidas, hijo, cede su pieza, o duerme más bien, con un perseguido que se llama El Gitano, y que se queda cerca de un mes y medio en su Rodrigo casa. Bastida, el actor, director. Sí, el exacto. mismo. Sí. Mira. Él es hijo de Mónica Urrutia y su padre, Rodrigo Bastidas, que murió cerca del 80. Y ellos fueron muy facilitadores de las acciones que emprendía su mamá. Entonces, yo obviamente, por ejemplo, conversé con Rodrigo, y él me iba revelando qué significaba para él que un extraño estuviera en su casa. Pero, y ahí es interesante, porque cuando yo le pregunto a Mónica, oye, ¿tu hijo sentía miedo? No, él estaba entregado. Pero cuando hablo con Rodrigo, él me dice, yo estaba cagado de miedo. Yo era un niño de 12 años, estaba cagado de miedo, pero la seguridad y la confianza que transmitía su mamá y su papá, que era también muy colaborador de eso, de esa ayuda, lo tranquilizaba. Entonces también esa configuración familiar se fue dando para que esto fuera posible. Qué nobleza de parte de las familias y de quienes toman un rol protagónico en esto, ¿eh? Sí, sin duda, y es muy valeroso e importante, porque también hay grupos familiares que comienzan a desarmarse. El caso ya te comentaba, de Arica. Soledad tiene que tomar una decisión respecto a sus hijas, si es que se quedan con ellas o se van con su mamá hacia el sur. Y ahí ella toma una decisión anteponiendo lo que estaba haciendo, que era resistir a la dictadura, apoyando a perseguidos, colaborando con su población. Ella también tuvo un rol importante en lo que fue la politización de la población en la población Miramar, en Arica, que estaba muy atomizada y que en un momento fue atomizada por la droga. Entonces a ella también le tocó un rol de levantar a los cabros que estaban consumiendo para llevárselos a su casa. Entonces es bien interesante, porque el ayudismo es un abanico de acciones, no es solamente algo determinado. Las acciones son tan diversas y se entienden en esa multiplicidad. Y aparece también, oye, iba a decir, estaba pensando, ya que nombraste el caso del actor y director Rodrigo Bastida,
Creo que hay una canción de Serrat que dice, no tome una parte de mí, tómame entero. Porque si tú piensas, en la sociedad actual, Rodrigo Bastía es un tipo conocido por escribir guiones de teleseries y de hacer obras de teatro que son para reírse, con poco contenido profundo, ¿me entiendes tú? Pero el tipo tiene esta historia, él es un todo, ¿me entiendes? Y no digo que esté mal, porque además le va excelente a Rodrigo Bastía con sus distintos... talentoso, sí. Es bastante talentoso, a eso Sí, voy. sí. Pero él tiene esta parte y yo no he visto que nunca la mencione, por lo menos en las entrevistas que yo le he escuchado no lo he visto mayormente salir a relucir esta parte, que mi familia, que lo demás. Claro, ¿no? él en alguna entrevista ha hablado de su papá, pero la figura de su papá, de una muerte trágica que tuvo él siendo muy joven, él como hijo. Pero claro, no ha llegado a relucir. Y de hecho yo llegué a Mónica no sabiendo que su hijo era Rodrigo Bastía. Imagínate. Me dice, oye, no, podría hablar con mi hijo, lo contacto, Rodrigo Bastía, actor, entonces... Pero él en la conversación también me revelaba y me iba comentando la importancia que para él había sido como persona el poder involucrarse en eso y la conciencia que fue desarrollando a partir de sus mismos padres. Oye, ¿qué pasó con estas? Tú aquí cubres a 7 mujeres. Sí. 7 mujeres que están en este libro, reitero, todo lo que tenías que hacer, mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet. Su autor está aquí en Recoletas, la librería y disquería popular de Recoleta, donde hacemos este programa concienciaactiva.cl, concienciaactiva.cl, ahí nos encuentran en todas las redes sociales. ¿Qué ha pasado con estas mujeres, que donde incluso hay una religiosa, que creo que me cueste el caso, involucrada, respecto a seguir con su vida con el factor de la solidaridad, del ponerse en el lugar del otro? Han pasado 40 y tantos, 50 años. Sí, eso... Y al final era muy importante lo que tú estás diciendo. ¿Y por qué? Porque esa cotidianidad, el seguir con sus vidas, tú te refieres en ese periodo, ¿no? Sí, pues, Claro. obvio. Seguir con sus vidas... No. Y también me refiero actualmente. Ah, ya. También, Sí. ¿qué pasa hoy día con ellas, las que estén, ¿me entiendes tú, no? ¿Siguen con este factor solidario? ¿Cómo se desenvuelven hoy? Bueno, en esa época, seguir con sus vidas era importante porque era la coartada que les permitía ayudar. O sea, ver que seguían saliendo a hacer las vidas, a sus trabajos, a la feria, a comprar. Hay un episodio de que está narrado en donde Mercedes Toledo que está escondiendo a Michelle Peña Herrero, la dirigente del Partido Socialista, la lleva a la feria a comprar. Es decir, que no deje de ocurrir eso, porque dejar de mostrarse en la calle también era una alerta, un peligro, podía encender alarmas. Y hoy día, yendo a la pregunta más de lo que sería lo Hoy día. actual, muchas de las mujeres siguen conectadas con muchas causas sociales, organizaciones de derechos humanos, colaborando con su gremio. ¿Militando políticamente? No. Algunas tienen sensibilidad y cercanía con sus partidos, pero la militancia ha ido dejando, tienen algunas reflexiones respecto a eso, etc. Un poco de ciencia ficción me voy a permitir, querido Ajá. Tomás García Álvarez. Hoy día tenemos esto, que se llama el celular. ¿Qué hubiese pasado con un golpe de Estado como el que vivimos cívico-militar, con todas estas redes sociales, con que tú puedes, con que yo estoy mirando tu casa, te saco una fotito, y ¿qué hubiese pasado, crees tú? O sea, sería mucho más complejo. Mucho más porque complejo, claro. estaríamos registrados todo el tiempo, pero también creo que la posibilidad de visibilizar lo que te está pasando trae una ventaja. Es decir, si a tu vecino lo están sacando a la casa, tú vas a grabar un video y ese video se va a viralizar. Entonces, siento que es para los dos lados. Qué buena la imagen que Claro, planteas. tú estás, Exactamente. estás más vigilado, hipervigilado, pero al mismo tiempo tienes la posibilidad de hipervigilar al otro. Que es Entonces, cierto, que es cierto. Oye, ¿te costó que hablaran las amigas que fueron ayudistas de personas que la estaban pasando horrible en la dictadura civil-militar? ¿Alguien no quería hablar? ¿Te costó mucho hacer ese trabajo de generar empatía? Sí, mucho. Yo creo que es lo más difícil del trabajo, porque, bueno, por un lado encontrarlas, pero luego decirles... Hablemos, conversemos, ¿sabes que esto es un libro? Tomémonos un té, porque muchas de ellas, y yo lo he dicho en otros momentos, muchas de ellas no se sentían con el valor de contar su historia, en el sentido de que sus historias no eran valiosas, porque Mira. su historia particularmente podía ser más importante que la de otra mujer, y eso también habla de esa humildad que tenían las mujeres, de entender que lo que estaban haciendo no era por ellas y
y su imagen no era importante, lo importante eran los otros, las otras. Y ahí obviamente que es la primera capa y que revela que este motor humano que las pone en este tipo de acciones. Ese empuje, esa potencia que puede ser, no sé si distinta a llevar la bandera de una causa social, porque creo que están muy conectadas, pero hay otro componente que es como ese instinto de querer ayudar, que es político absolutamente, pero que te empuja, que te lanza. Y entonces acercarse a ellas fue decirles por qué quería contar la historia, por qué creía que era importante profundizar en ellas. Y de a poco fuimos tejiendo sus historias porque muchas la habían dejado olvidadas. Oye, las mujeres que hablan en este libro, todo lo que tenías que hacer, mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet. ¿Qué pasa con las personas que ellas ayudaron a salvar? ¿Qué te han dicho ellos, de los que están vivos Sí. o vivas? Muchas personas, o sea, no muchas personas, las personas que están contadas en este libro, que fueron ayudadas, no se tiene conciencia de qué pasó con ellas. En el caso del gitano, por ejemplo, que es la persona que ayuda a Mónica Urrutia, Rodrigo Bastías, ambos padre e hijo, ellos tenían la conciencia de que se había ido a Suecia, pero ahí le perdieron el rastro. Pero porque se dateaba, digamos. Ella llega a colaborar con él a través de el cura Vergara. Ahí es muy importante también el rol de la iglesia. ¿Quién es el cura porque Vergara, disculpa? El cura Vergara participaba... Porque bueno, yo conozco a Fernando Vergara, el comando de Janet Jara, pero hasta ahí llegué. No, digamos. no. Nada que ver, ya. Cura Vergara era muy cercano bueno, no puedo acordar ahora el nombre. Pero da lo mismo, era, Pero era cercano sí, a, sí. a alguna agrupación de qué tipo. Cristiana, del cristianismo popular, y vivía en la población La Bandera, entonces ahí estaba conectado con todas esas redes. Curas de pueblo. Curas de como pueblo, el cura, claro. como el cura Yarlán, el cura Dubois, Sí, claro. el cura Mariano Mariano Puga, Puga, claro. sí. Y claro, a través de él llegaron a saber que había salido del país. Pero eso era lo que se sabía. Y en el caso particular de Soledad, que en Arica, ahí sí hay un nexo, pero los y las voy a invitar a que lean el libro, porque ahí hay un suceso que ocurre importante entre esa persona ayudada y Soledad. Mira. Y tiene, Bueno, pero hay que leerlo, sí, hay que leerlo. ¿Qué te aportó el libro a ti como persona, como ser humano, Tomás, con estas historias? Sí, yo creo que lo que más me aportó fue conocer la dictadura desde otro lugar. Tendía a conocer la dictadura desde investigaciones periodísticas, judiciales, que me otorgaron una dimensión general respecto a lo que había sido, por ejemplo, la maquinaria del exterminio, y particular en el sentido de las historias y cómo lo habían vivido distintos militantes, mujeres, hombres. Por otro lado, desde las organizaciones políticas y partidos políticos que han construido sus testimonios en el último tiempo, pero este libro me permitió conocer la dictadura desde ese lugar que para mí era desconocido, que es lo micro, es lo que yo digo, como ya nos mencionaba harto, en la maquinaria las mujeres eran ese engranaje para que toda la pieza se moviera y la resistencia pudiera tener un movimiento. Entonces me interesaba poder conocer esa historia, esa microhistoria dentro de la historia, con sus contradicciones y con la profundidad que lo permite obviamente la investigación. Y lo otro que me pareció muy atractivo y personalmente en el libro es conocer la dictadura en sus distintos territorios, porque aquí hay historias de distintas mujeres, de Santiago, de Arica, historias en Valparaíso que se cruzan, una historia en Chiloé. Entonces eso para mí fue muy importante. Yo no tenía idea antes de este libro de la existencia de relegados, por ejemplo, y sé que es conocido, pero los relegados, cómo la dictadura en un momento toma la decisión de sacar a las personas de sus lugares y llevarlos a los extremos, es decir, las personas del sur al norte y los del norte al sur, para desarmar todo ese tejido social y político que se había construido durante la Unidad Popular y antes de eso. Me pareció muy impresionante porque al final la represión y la inteligencia que ocupó la dictadura para desarmar el país fue más allá de la expresión tortuosa, si lo queremos decir de algún modo, la tortura directamente. Oye,
Me imagino yo, se me ocurre una de las últimas preguntas que te quiero hacer desde Recoletra en concienciaactiva.cl. Yo me imagino que la persona que era ayudada y la que ayudaba tenían que tener el mínimo de conocimiento entre ellos, porque si caía uno u otro, ¿o no? Sí. Oye, vengo de parte de P, por decirlo de alguna forma. Claro, adelante. habían puntos de conexión y también códigos que te permitían reconocer, en el caso de otras mujeres, por ejemplo, que tenían que ir al parque forestal. Oye, está bonito el día, sí. Te pasaba un diario que era información. Entonces, habían ciertas conversaciones y respuestas que tenían que conocerse para poder conectarse. Iniciar el tema. Pero lo ideal era no tener tanto conocimiento de la otra persona. Uno, porque habían historias que no se terminaban de contar porque las personas no volvían a las casas. Fue el caso de Michelle Peña Herreros, por ejemplo, que Mercedes Toledo la esperaba y ella nunca más volvió porque finalmente fue detenida y asesinada. Entonces, la información que ella conoce de Michelle es posterior, ya cuando retorna a la democracia y cómo se fue construyendo. La persona que ella había tenido era ella, que estaba embarazada en ese entonces. No se podía compartir mucho porque efectivamente hacerlo ponía en peligro a ambas personas. Bueno, yo te agradezco mucho esta visita a Recoletas. Tú tienes otro libro súper interesante, ya tendremos la oportunidad, que se llama El Negro Palma, Retorno desde el punto de fuga, ¿se llama? Así es. El Negro Palma no tiene que ver con el rescate, la cárcel y todo lo demás, ¿o no? Sí, el exfrentista Ricardo Palma Salamanca. ¿Vivía en Francia o vive en Francia? Vive en Francia. Cuando él aparece, de hecho, en Francia, yo comienzo esa investigación. Había tenido contactos porque había hecho unas crónicas que fueron publicadas en algunos medios sobre, bueno, primero la fuga y luego otras experiencias del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y cuando él cae, yo decido comenzar la investigación y tengo la oportunidad de entrevistarlo en Francia, que eso fue muy importante porque conocí desde su propia boca los testimonios y él da cuenta, obviamente, de su desaparición. Durante 21 años estuvo clandestinidad, no había sido interceptado por ningún aparato, digamos, de policía internacional hasta ese momento. Luego la caída del comandante Emilio, Raúl Escobar Poblete. Así que de eso va el libro. Y también ahí abordo la contradicción humana, que es lo que me interesa conocer del personaje. Es decir, ese gris entre lo oscuro y lo blanco, que para algunos puede ser la figura del héroe por todo lo que hizo, y la figura del terrorista, el criminal, que es para otros sectores. Estuvo en el grupo de Palma Salamanca, estaba Víctor Díaz también, que vive en Francia. Claro, sí. ¿Tú sabes que yo trabajé con Víctor Díaz en teatro? ¿En serio? Trabajé en teatro. Su papá era dramaturgo, ¿no? No, él estudió teatro. Ya. Yo también estuve, claro, y trabajamos juntos. ¿Cómo se llamaba la obra? Lo único que sé es que estábamos enojados del grupo porque alguien repartió mal las plata y Víctor hacía un papel chiquitito que ganaba más que uno. Esa es la vida. Muchas gracias a ti. Saludos para Víctor si nos está viendo. Tomás García Álvarez, gracias por este libro de la editorial Alquimia Ediciones. Alquimia Ediciones. Todo lo que tenías que hacer, mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet. ¿Te gustó esta librería? Sí, me gustó, ¿Sí? Está muy bonita. Oye, que venga la gente. Y tú también me acordaste cuando llegaste acá que existe Reco, que es nació a propósito de Recoletras, nació Cerro Navia. Cerro Letras. Cerro es una librería preciosa en la comuna de Cerro Navia. También invitamos desde aquí a conocerla porque eso democratiza la cultura. ¿Venden discos también y como acá o no? No estoy tan seguro, pero pues me imagino que sí. Perfecto. No, habría que averiguarlo. Ya pues, amigo mío, gracias a ti. Muchas gracias, que esté muy bien. Así. Gracias a todos y todas. Gracias, búsquennos concienciaactiva.cl, estamos en todas las plataformas, concienciaactiva.cl, y gracias a Catalina Araya, a Vladimir Araya, a Jorge Rojas Cañete, a Ociel Moya, todo el equipo de concienciaactiva.cl. Chau.